Buenas tardes, jóvenes, a todos. Bienvenidos a la clase de hoy, 28 de octubre. Y en segundos más, esperando que todos se conecten, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar o complementar el tema de la división y partición de herencia. Y para ello voy a empezar a compartir con ustedes lo que establece el Código Civil con relación a la división y partición de herencia. Mientras todos sus compañeros se van conectando, ahí está, ¿no? La división y partición de herencia. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, chicos. Siempre con la mejor predisposición posible para poder comprender de la mejor manera el contenido del presente tema. ¿Cómo está, Selva? Buenas tardes. Hola, hola. Tengo audio, chicos. Doctor, buenas noches, doctor. Sí, hay audio, doctor. Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. Bien, doctor. ¿Y usted cómo le va, doctor? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todavía muy bien. Sí, doctor, ¿qué vamos a hacer? No, sí, gracias a Dios, doctor. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, doctor, bien, doctor. Sí, gracias. Hay que cuidarse nomás, pero Sí, doctor, no queda otra. No queda otra. sí, hay que cuidarse mucho. Sí. La próxima semana empezamos examen. Ya ¿Saben? el martes, a partir del martes, doctor, ya empezamos ya. El nuestro es el miércoles, ¿no? Como hoy día. Correcto, doctor. Miércoles 4. Exactamente. Don Alfonso también había aparecido, ¿eh? Eso es bueno. Bien, a ver, mientras se van conectando, la clase pasada habíamos adelantado un pantallazo, pero bastante exhaustivo, de lo que hoy íbamos a ver sobre la división o partición de herencia. Ustedes saben bien que el Código Civil no ha sido modificado, por tanto se mantienen subsistentes las disposiciones del mismo, pero con cierta variación con referencia a la ley del notariado, que también le otorga ciertas facultades a los notarios para poder conocer en la vía notarial, pero siempre voluntaria, también la división y partición de herencia. Englobemos entonces la idea, nutramos la idea
de que frente a la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, haciendo un resumen bastante rápido y preciso, habiendo fallecido el causante, en cualquiera de las modalidades, si vale el término, real o presunta, se abre la sucesión de la persona, se ha dado la vocación hereditaria, han sido convocados los herederos, y haciendo uso de la facultad que les concede la delación, pues han aceptado la herencia, ¿cierto? Independientemente de que la aceptación haya sido pura y simple, o en su caso haya sido con o bajo beneficio de inventario. Va a llegar el momento en el que los herederos tienen y deben tomar la decisión de repartirse la herencia. Voy a estar aquí escuchando mi clase. Tienen que tomar la decisión de distribuirse la herencia. Si hablamos de la sucesión legal, estamos hablando de que esa distribución, repartición, división o partición debe hacerse en igualdad de condiciones conforme manda la ley. ¿Qué establece el 1233 del Código Civil que ustedes tienen en pantalla? Reconoce la facultad al heredero, cualquiera sea este, para poder pedir la división de herencia. Cuando hablamos de una sucesión testamentaria que también prevé el Código Civil en el párrafo 2 del artículo antes mencionado, cuando establece que el testador, aduciendo un interés serio, puede disponer que la división de la herencia o de algunos bienes comprendidos en ella tenga lugar o no tenga lugar más bien antes de su muerte, antes de transcurrido de su muerte, un plazo no mayor de 5 años. Esto cuando hablamos de una sucesión testamentaria. Y habíamos dicho también que de mediar ciertas circunstancias graves, urgentes o especiales, a pedido de uno o de varios de los coherederos, el juez puede autorizar la división sin esperar que transcurran esos 5 años. No voy a decirles que sea muy usual que en la sucesión testamentaria los testadores establezcan un plazo para que se proceda a la división de la herencia. Lo más usual es que se cumpla con las disposiciones testamentarias y se proceda a entregar los bienes a quienes el testador ha instituido como herederos testamentarios. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en la vida real? Normalmente ocurre que cuando el bien o los bienes dejados por el causante o por el testador son indivisibles materialmente, es decir, no se pueden dividir de forma cómoda y material, lógicamente los herederos van a tener que tomar la decisión de proceder con la división, seguramente tomando en cuenta algunas alternativas. Los herederos, sean todos, o sea, uno de ellos, y se da en la vida real, pueden estar en posesión de algún bien hereditario que les pertenece a los otros también. Se presenta a veces conflicto ahí familiar, o si hay un acuerdo mutuo y voluntario entre los herederos, pues optan como una primera alternativa llegar al momento de la división y partición de herencia, establecen un avalúo, ellos de forma voluntaria y directa, con un profesional entendido en la materia, y empiezan a buscar alternativas para poder dividir o partir esa herencia. Quien estuviera interesado, hablemos un ejemplo, quien estuviera interesado en el inmueble, solamente como ejemplo, puede ofertar la posibilidad de devolverles en dinero las acciones o los porcentajes de acciones y derechos que tuvieran los otros coherederos. Y de esa manera convertirse en el único titular del inmueble, que es objeto de la división de la herencia. De no existir ese acuerdo o ese consenso para poder proceder así,
Y si todavía hay acuerdo voluntario de las partes, pues sin necesidad de llegar a estrados judiciales, puede acordar vender el inmueble objeto de la distribución de la herencia. Una vez hecha la venta y cumplidas las cargas y deudas hereditarias, lo que van a hacer es proceder a la partición o división de esa herencia. Es cierto que la legislación civil, como les decía en la anterior clase, establece ciertos casos o causales de impedimento para proceder a la división. Y son causales definitivamente pues asequibles y aceptables porque hay ciertos acontecimientos que deben concurrir aún antes de la división y partición. Y cuando estos concurran, pues recién se debería de proceder. Eso es lo que establece el Código Civil. Uno de esos casos de impedimento viene a ser que el concebido llamado a la sucesión nazca, ¿no? Que exista un litigio que aún no tiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y que tenga que ver con la filiación o de la persona o del heredero o en su caso con algún proceso judicial de unión libre o concubinato. Y que mientras no se resuelva y dilucide en todas sus instancias, impide que por el momento se haga la división y partición, ¿cierto? Entre otros. ¿Puede el testador también haber instituido en su testamento cierta condición suspensiva para uno o para varios de sus herederos? ¿Cierto? Esto quiere decir que el heredero instituido bajo una condición suspensiva no puede pedir la división y partición de la herencia en tanto y en cuanto se haya cumplido esa condición. Sin embargo, los otros coherederos que nada tienen que ver dentro de la condición que el testador haya podido establecer, pueden solicitar la división y partición de herencia, pero dejando o asegurando una fianza, ¿ya? Una fianza a favor del heredero que está condicionado, para que cumplida la condición, pues le corresponda la parte que le ha dejado el testador. La idea central, en caso de existir un heredero instituido, pero bajo una condición, es que esa condición primero se debe cumplir antes de proceder con la división y partición. Esa es la regla. La excepción es que habiendo otros coherederos pueden pedir la división y partición, pero deben asegurar bajo fianza al heredero condicional la parte que le corresponde siempre y cuando la condición se cumpla. ¿Listo? Sin embargo, también no van a ser susceptibles de división y partición de momento todos los bienes que componen el patrimonio familiar. También van a estar en este grupo los equipos profesionales, que era el negocio comercial, que eran parte del causante, pero que el cónyuge o la cónyuge superstite pueda solicitarle al juez que ese equipo profesional, que ese negocio comercial, que le va a servir para su sustento, no ingrese dentro de los bienes que se van a proceder a dividir. Por lo general, si estos equipos o negocios comerciales son fuente de subsistencia necesariamente para la cónyuge o el cónyuge superstite, el juez va a autorizar que ese equipo, ese negocio comercial o similares no sean parte de los bienes que se van a dividir o distribuir. ¿Ya? Ahora, es posible que por alguna circunstancia, chicos, uno de los herederos o varios puedan solicitar por alguna de las causas de impedimento, por alguna condición suspensiva existente, pueden solicitar que suspenda el proceso de división y partición de herencia hasta que se cumpla lo que se había establecido, ya sea en el testamento o en la última voluntad del testador. En este caso, siempre bajo pedido de algún heredero interesado, el juez podría suspender la división y partición de herencia, pero no por un periodo mayor a los 5 años. 5 años es el tope
¿Por qué? Porque de lo contrario se estaría gestionando o generando un grave perjuicio al patrimonio hereditario que va a ser objeto de la división y partición de herencia. También hay que considerar que cuando tengamos casos en la vida real que se nos plantee con la figura de la división y partición de herencia, no solamente si existe un hijo concebido aún por nacer, no solamente si se trata de equipos profesionales o negocio comercial, no solamente si hay un juicio por filiación o por declaración de matrimonio de hecho en la vía judicial, que todavía no tiene sentencia, no solo el hecho de que puedan prestar fianza a favor del heredero condicionado, sino también puede presentarse la calidad de indivisión del patrimonio hereditario cuando esta posible división pueda generar fuertes o graves perjuicios en la economía familiar de las partes de los herederos. Esto quiere decir que hay ciertas circunstancias y hechos de la vida real en la que los papás tenían un negocio familiar, ya un negocio con el que sostenían y han sostenido de tiempo atrás a su familia. Cuando estos fallecen, los herederos dan continuidad, demostrando una tácita aceptación de la herencia, porque prosiguen con las actividades que los fallecidos o el fallecido tenía. Entonces la ley presume, de ser así, que se ha dado una tácita aceptación pura y simple de la herencia. Sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias de que ese negocio, esa actividad, constituye la fuente de subsistencia económica de la familia del heredero o de los herederos, podríamos estar frente a una imposibilidad de proceder a la división y partición material, ¿no? Buscada por los herederos para recibir la porción que les corresponde. Entonces, conforme ustedes pueden ver, va a haber ciertas circunstancias en la división y partición de herencia que las personas, los clientes van a traer a despacho, que hay que analizar con bastante tino por si se encuentran dentro de unas de las causales de impedimento para proceder a esa división o partición de herencia. También se conoce la norma que existen bienes considerados no divisibles. Y es de lo que les hablaba hace un momento. Cuando en la herencia hay bienes inmuebles no cómodamente divisibles o cuya división está prohibida por leyes especiales o normas de urbanización, se aplica lo dispuesto en el artículo anterior, a menos que las leyes o normas dispongan otra alternativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo dividiera algún bien inmueble de difícil e imposible división material, lo que le estoy haciendo es quitarle totalmente la utilidad de ese bien, que dicho sea de paso, significaba y generaba el sustento económico de las familias o de los herederos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando conozcamos casos de división y partición de herencia y establezcamos pues que si es viable o no es viable una división material de la herencia como exigen los herederos. ¿Ya? En esta coyuntura queda claro que puede lógicamente existir, casi siempre es así, deudas, pasivos que hayan sido dejadas por los causantes. Y fuera de esas deudas o pasivos, para proceder a realizar todos los trámites necesarios desde la declaratoria de herederos o aceptación de herencia, además de los trámites administrativos que vamos a tener que realizar para registrar nuestra declaratoria o aceptación en derechos reales, hacer los trámites necesarios en la alcaldía, como la inscripción catastral de nuestro derecho sucesorio en derechos reales y todo lo demás, va a ser necesario contar con dinero ya para cubrir esos gastos.
Y tanto las deudas como las cargas, se llama lo que les acabo de decir, hereditarias, definitivamente tienen que estar financiadas por el patrimonio hereditario. De ahí mismo tiene que salir el dinero, ¿ya? Y de existir uno o más herederos que corran voluntariamente con los gastos que van a suponer aceptar la herencia y realizar todos los trámites, los demás coherederos están en la obligación moral de, una vez recibir su plata, reponer esos gastos a favor de quien ha gastado en mayor proporción que los demás, ¿ya? Entonces, la división y partición de herencia tiene un plazo, por si acaso, ¿ya? Tiene un plazo para poder pedir. A ver, entrega, plazo para la división y partición, que son 10 años, por si acaso. Ya son 10 años para poder pedir la división y partición de herencia. Acá hay un tema muy importante del que ustedes deben enterarse. A ver, antes de la promulgación del Código Procesal Civil y, lógicamente, antes de la promulgación de la Ley del Notariado, especialmente de la segunda, todo proceso de división y partición contencioso se dilucidaba ante el juez en materia civil. ¿Ya? Cuando los herederos no se ponen de acuerdo, no se ponían de acuerdo para proceder a dividir los bienes materialmente o, en su caso, subastarlos para proceder a una división igualitaria, la parte que consideraba que sus derechos se estaban vulnerando, lógicamente se iba a la vía judicial y demandaba bajo el proceso ordinario la división y partición de herencia. Entonces, aquello en lo que las partes, los herederos, no se pudieron poner de acuerdo para poder vender y repartirse el bien, ¿sí? Prácticamente pasaba a la decisión y competencia del juzgador. ¿Ya? Así se manejaba antes en la parte procesal. Sin embargo, a partir de la promulgación de la ley del notariado, se les ha delegado, se les ha otorgado facultades a los notarios para conocer también, no vamos a decir un proceso, para conocer también un trámite voluntario en la vía notarial de división y partición de herencia. La ley del notariado plurinacional les ha reconocido en algunas áreas del derecho, familia, civil y algunas, la competencia a los notarios para que, de existir pleno acuerdo de forma voluntaria, se apersonen a la oficina del notario de fe público y manifiesten que quieren realizar la documentación para la división y partición de herencia. Lo pueden hacer. El notario de fe pública, lógicamente, tiene la obligación en primera instancia de cerciorarse que realmente la decisión de quienes han ido y le están planteando, primero, que es definitiva y segundo, que lógicamente es de buena fe. Porque el momento que el notario advierta cierto descontento, cierta rencilla o roce entre los herederos, automáticamente el notario no va a realizar el trámite requerido y los va a derivar a la vía judicial. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan la ley del notariado plurinacional, van a encontrar dentro de sus atribuciones y competencias conocer procesos de división y partición de herencia cuando estos sean voluntarios.
ya cuando estos sean voluntarios. De ser contenciosos, observados o como se le quiera llamar, entonces van a ser motivo de juicio cuando hay controversia, pero si hay la constancia de que los herederos se han puesto plenamente de acuerdo en el marco del lazo familiar, en el marco de la buena fe, entonces el notario sí va a proceder a conocer este trámite y les va a entregar una escritura pública en la que se establece la división y partición voluntaria a efectos de que ya puedan ellos empezar a realizar los actos finales. De pronto deciden vender, repartirse el fruto, no se olviden que en materia sucesoria las deudas no mueren, ¿cierto? Son adquiridas por los coherederos. Entonces jamás digan, yo tenía una, la percepción de que en la división y partición de herencias sí o sí tenía que irme a juicio. No es así. Hoy por hoy, los notarios de fe pública tienen intuición, tienen competencia para poder resolver, sustanciar y resolver un trámite de división y partición siempre que sea voluntario. ¿Ya? Siempre que sea voluntario. Y eso se está aplicando en la vida real. Hace una semana y media atrás, quizás, no, una semana y media a lo mucho, se estableció el trámite ante la oficialía notarial acá por el centro de la ciudad para realizar, por un lado, los hijos habían determinado, los herederos ante el fallecimiento del padre, que solo la madre sea quien se declare heredera del 100%, ¿no? Pero como existían 3 hijos, determinaron ellos renunciar a la herencia, hicieron uso de su derecho a la delación hereditaria, renunciaron. ¿Cuál era el fin de la renuncia? Que al haber renunciado y lógicamente haber fallecido antes de la enfermedad que acabó con la vida del causante, ¿no? Los hijos han decidido, en el ejemplo que les pongo, que la madre asuma el 100% de acciones y derechos de los bienes que pertenecen a los esposos. Y ellos procedieron a renunciar a la herencia, que es otra alternativa. Sin embargo, el problema se presenta cuando ambos padres fallecen y no habiendo una sucesión testamentaria y existiendo los bienes a los que los herederos van a concurrir en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos, pues empiezan los problemas para la distribución y partición de herencia. No se olviden entonces que para pedir la división y partición de la herencia en casos que no sean voluntarios, amigables, sí procede la vía judicial y el juez es quien va a determinar cómo se va a distribuir la herencia. Pero reitero, de existir una sana relación entre hermanos, en este caso entre herederos, una relación de confianza al momento de proporcionarles los datos, la información de los bienes, la forma en la que podría dividirse o no, entonces cuando todo eso se tergiversa, comienzan los problemas. Herederos enfrentados, herederos contra la madre o el padre supérsite, la madre que a veces no se queda quieta y se contrata personal para poder continuar en la posesión del inmueble. O sea, es una serie de elementos que, créanme, sacan a relucir cuál ha sido el tipo de relación, el grado de respeto y la existencia de valores entre hermanos. Esa clase de situaciones, cuando hay sucesión hereditaria, cuando pasan las actividades del fúnebre, de los funerales, y llega el momento de sentarse, analizar y proceder a la división y partición de herencia, es donde se generan principalmente los problemas. Ningún heredero va a salir feliz, con las marcadas excepciones, ¿cierto? Siempre van a querer, como dice mi colega, arañar un poco más de los bienes hereditarios.
10 años para poder demandar la división y partición de herencia. Por favor, 10 años. Va a pasar, dependiendo de las circunstancias y de las decisiones del juzgado, van a pasar por ciertas etapas de inspección judicial para que conozca el inmueble, se cerciore qué es lo que revisan los jueces en una inspección judicial, en un proceso de división y partición de herencia. ¿Alguien se imagina? ¿A qué va a ir un juez en un proceso de división y partición a realizar una inspección judicial de los bienes que se van a repartir? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Cuál sería el objetivo de la visita del juez? ¿A qué iría dentro de un Doctor, proceso? Sí, adelante. tal vez saber la calidad de los bienes, en qué estado se encuentran. Ya, ¿qué más? Está bien, bienísimo. ¿Cuál será el objetivo también de la visita del juez? Lógicamente va a ir a verificar la existencia material, tangible de los bienes. ¿Qué objetivo más tendrá? No se olviden que los herederos van a estar en esa inspección judicial. No se olviden que muy posiblemente se falten el respeto inclusive dentro del juez, delante del juez. No es tampoco imposible creer que fuera de esas circunstancias existan otras, de pronto menores, que puedan agravar la cosa o en su caso atenuar, ¿no?, el trámite. Pero se está haciendo los preparativos necesarios para poder dar lugar a la división y partición de la herencia. Una vez que el juez emite la sentencia y con todos los informes técnicos, porque se notifica a la alcaldía para que se encargue de la parte técnica, certifique la parte técnica, si es cómodamente divisible o no el bien objeto de la demanda, la ubicación, las superficies mínimas en las que se puede dividir y todo lo demás, y no habiendo salida para proceder a una división material, el juez va a determinar la venta o subasta del bien inmueble. Él se va a hacer cargo de vender y una vez hecha la venta, en función a los montos que en la demanda se hubieran plasmado, va a empezar seguramente a distribuir montos. No serán los que hubieran demandado los herederos, ¿cierto? Porque a veces incluso cada uno hace su avalúo pericial. De hacer buenos avalúos, la diferencia es mínima, son céntimos, son centavos que no gravitan en la sustancia del tema. ¿Ya? Entonces, en el marco de esa negociación que va a poder existir antes de la demanda o dentro de la demanda entre los herederos, existe y hay que tener cuidado con el derecho de prelación, chicos. Ustedes han llevado sociedades comerciales, ¿cierto? ¿O no? ¿Han llevado? ¿Han llevado o no han llevado, chicos? Sociedades comerciales. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué ocurre cuando en una SRL, 3, 4, 5 socios, uno de ellos quiere vender sus cuotas de capital? ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer? Creo que primero, doctor, se tiene que ofrecer a los que son parte de la sociedad para luego, si nadie quiere comprar, recién hacerlo público y que otras personas puedan ingresar. Exactamente. Lo mismo se hace en el proceso de división y partición. Por eso les decía que también interviene el
derecho de prelación o el principio de prelación. Si un coheredero quiere vender su cuota, sus acciones y derechos o su parte, antes de hacerlo afuera, antes de hacerlo a un extraño, debe comunicar su intención, su deseo de vender a los otros coherederos. ¿Ya? A los otros coherederos. Para que uno de los coherederos interesados o dos se pongan de acuerdo en devolverle el monto que presuntamente le pueda tocar y listo. Pero de no escuchar, de no comentar, de no atender o ponerle atención a la propuesta del heredero que quiere vender, entonces este recién tiene el derecho a sacar su oferta afuera, a terceros. ¿Listo? Lo mismo ocurre. Ahora, si existe una división convencional, es decir, un acuerdo pleno y único entre los socios, entre los herederos, lógicamente, las puertas de la notaría están abiertas para que pueda hacerse conforme establece la norma. Fíjense que nuestro Código Civil, en el párrafo 2 de la división convencional, establece lo siguiente. Si entre los coherederos hay incapaces, sus representantes pueden concertar por ellos la división cuando ésta les sea favorable a su representada o a sus representados. Y si el juez concede la autorización prevista por el Código de Familia, fíjense, ¿no? Porque el Código de Familia es tan antiguo, era tan antiguo como el Código Civil. Ha sido renovado mediante la Ley 603 y ustedes saben. Bien, entonces, agotada todas estas figuras jurídicas, de estar el proceso de división y partición en la vía contenciosa civil, ya controvertida civil, si quieren llamarle, el juez va a tomar las decisiones pertinentes. El juez, previo avalúo pericial realizado por un perito en la materia, va a determinar en base al informe el costo final del inmueble, si acaso antes no se hubiera pactado ya un precio anterior. Va a determinar el conocimiento de qué deudas tenían los causantes, qué acreencias tenían, qué activos por recuperar tenían y todo aquello. ¿Listo? Bien, antes de que terminemos la primera sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún caso de la vida real que puede estar ocurriendo en su familia? ¿Algún familiar? ¿O nadie? ¿O todo está claro? Doctor, A ver, tengo una duda. adelante. En el caso de que existan menores de edad herederos, el juez va a dividir según a las necesidades que tienen, o sea, va a dividir según a la igualdad o viendo la equidad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, caramba, y me hubiera gustado sacarle una foto y mostrarles, pero no pensé en aquello. A ver, les comento lo siguiente. Pero haremos una cosa, para no estar cortando a media idea. Estamos a 3 minutos, cortaré aquí la grabación y les vuelvo a pasar el link en 20 segundos, 15 segundos. ¿Les parece? Porque es un tema muy importante lo que acaba de preguntar su compañera. Es un tema muy importante y les voy a compartir con ustedes cómo las autoridades judiciales están obrando. Hay una dispersidad de criterios, pero increíble, no hay una uniformidad de criterios. Y precisamente en ese tema del derecho sucesorio de menores. Entonces voy a cortar acá y en 5, 10 segundos les paso el nuevo link, ¿ok?